Pasaron ya 35 años desde que mi papá murió, para que des una idea. No sé exactamente qué me motivó a empezar a escribir, pero algo que me inspiró es descubrir por las redes sociales el cariño que le tienen a todo el grupo Chespirito, pero en especial a mi papá. Entonces, quise yo compartir con ellos. Si ya aman al personaje como tal, cuando conozcan a la persona detrás del personaje, lo van a amar más. Entonces eso fue lo que me motivó. Como una muestra de agradecimiento por ese cariño, les doy este libro para que lo disfruten. Y has inaugurado la Feria del Libro Ricardo Palma, que está aquí en Miraflores, y yo soy un entusiasta de la cultura, en todo el sentido de la palabra. Hoy nos está visitando Esteban Valdés, que es el hijo de uno de los personajes más entrañables de América Latina y seguramente del mundo, de Ramón Valdés, Don Ramón, ¿no? Parte fundamental de la vecindad del Chavo, pero ni siquiera es que sea Don Ramón, es Rondamón, que es el nombre con el que se fue bautizado el personaje de tu papá. ¿Cómo estás, Esteban? Muy buenos días. Gracias, Jesús, muy bien, feliz de estar aquí y encantado de poder compartir algo de este evento, ¿no? De estas ferias que estoy visitando ahora en Perú, para dar a conocer mi libro. Es un libro biográfico de la vida de mi papá. Eso, por cierto, eso te iba a preguntar. ¿Qué lleva a un hijo a escribir sobre su padre? Pues, fíjate, pasaron ya 35 años desde que mi papá murió, para que des una idea. No sé exactamente qué me motivó a empezar a escribir, pero algo que me inspiró es descubrir por las redes sociales el cariño que le tienen a todo el grupo Chespirito, pero en especial a mi papá. Entonces, quise yo compartir con ellos. Si ya aman al personaje como tal, cuando conozcan a la persona detrás del personaje, lo van a amar más. Entonces eso fue lo que me motivó. Como una muestra de agradecimiento por ese cariño, les doy este libro para que lo disfruten. ¿Quién era Ramón Valdés? Yo te decía, tu padre creó un personaje entrañable que es Don Ramón, o Rondamón, que es como lo llamaba el Chavo del Ocho. Pero que detrás de él existía toda una historia de éxito, porque fue parte importante, por ejemplo, de la época de oro del cine mexicano, que es irrepetible. Sus hermanos fueron fundamentales, ¿no? Tintán, Loco Valdés, que es el papá de Cristian Castro, que es tu primo. Sí, sí. Claro, Cristian Castro es el primo, ¿no? Ajá. Que ahora está igual que su papá, ¿no? Sí, sí. Y Ramón. Exacto. Gente que actuó con grandes de la música. Del espectáculo, María Félix, no lo sé. Pedro Infante. Pedro Infantes. Cantinflas. Sí, sí. La familia Valdés, históricamente hablando, lo que tiene que ver con el cine, pues es lo mejor, la realidad. Una dinastía, como muchas otras, ¿no? De actores, sobre todo de comedia, porque es interesante que desde Tintán, mi papá, el Loco Valdés, Antonio el Ratón, que no fue tan conocido, su talento fue en eso, ¿no? En la comedia. Mi papá trabajó por primera vez en el cine, en una película que se llama Calabacitas Tiernas, que mi tío Germán estelarizó y que invitó por primera vez a su hermano, en ese caso a mi papá, a trabajar. De ahí en adelante mi papá no paró de trabajar, pues gracias al apoyo de su hermano. No, sí, yo además cuando hablas de la época dorada del cine mexicano, hablas de películas en blanco y negro. Sí. Y luego viene Chespirito. Así es. Y a tu papá lo suman. Pero no para empezar a hacer la vecindad del Chavo, sino para hacer un programa con personajes diversos que opinaban a modo de comedia sobre la actualidad política y social de un país que tenía una serie de problemas. Es correcto, sí, los supergenios de la mesa cuadrada. Los supergenios de la mesa cuadrada. Sí, ahí de manera, nuevamente, la comedia. Supuestamente la gente mandaba cartas con preguntas y cada quien daba su respuesta. Mi papá, imagínate, un personaje alcoholizado, ¿qué respuestas iba a dar, ¿no? Porque el nombre de él era Ramón Valdés, ingeniebrio. Ramón Valdés y tirado al anís. Igual estaba María Antonieta de las Nieves y Rubén Aguirre, el Girafales. Ahí empezó realmente a manifestarse el talento de Roberto como escritor, aunque ya había escrito antes, pero para él mismo como actor fue la primera vez. ¿Eso lo vamos a leer en tu libro? No. ¿Por qué? Porque el libro no habla del actor. ¿De quién habla entonces? De la persona. ¿De quién fue contigo? Sí, de mi papá, del esposo, del hermano, del hijo, del vecino.
¿Y quién fue en ese ámbito? Bueno, fue un padre muy amoroso, fue un padre trabajador, pero que también tuvo dificultades, al igual que don Ramón. Es que hay una línea muy delgada entre el personaje y mi papá. Y volviendo al tema, yo lo repito cada vez que tengo una entrevista, don Ramón no era un personaje, no se tenía que disfrazar. Entonces, muchas de las cosas que hacía mi papá en la televisión con el Chavo en la vecindad, lo hacía en nuestra casa. Mi papá sabía de carpintería, sabía de peluquería, sabía pintar, sabía cocinar. Entonces, imagínate que de repente les cuento una historia donde fuimos pobres, no tenía para pagar la renta en la vida real, y que mi papá se las ingeniaba para que si había un poco de harina, sal y aceite, de ahí nos hacía unas tortillas. Él las amasaba, él las hacía y nos la daba de comer. Entonces, ese tipo de cosas tan íntimas, tan personales, es lo que yo cuento en el libro, ¿no? Más que, pues del actor ya lo sabe todo el mundo. No creas, ¿ah? Hay muchas cosas que no se conocen, algunos mitos sobre, bueno, las personas que estuvieron al lado de tu padre, ¿no? Aquí vino muchas veces al Perú. Sí. Tanto así que se cuenta en un momento de que tuvo un accidente bajando de un avión y que no le pusieron la escalera y se terminó cayendo Bueno, y golpeándose. Como dices tú, eso es un mito. Eso sí lo cuento. ¿Pero se cayó o no? Sí se cayó, pero no porque no le pusieron la escalera. Mi papá ya venía aquí a Perú en 1988 muy grave, ya tenía cáncer. O sea, le había dado cáncer en 1985. Le dan 6 meses de vida, vive 3 años y medio y su última gira fue aquí en Perú. Por eso estoy feliz de estar en Perú. Y eso sí lo cuento, la cuestión de su enfermedad, la dificultad, la caída del avión y lo que al final le tuvo que obligar a regresar a México porque perdió por el cáncer la sensibilidad de la cadera hacia abajo. Ajá. Por eso ¿Y eso fue lo que generó su caída? Sí, claro. Es que ya el cáncer lo había invadido. Bueno, tu papá acá venía a promocionar panetones y turrones. Ah, sí. Los turrones San José. Y yoyos, ¿no? Y a Kiko ya no te digo qué tanto viene, porque Kiko es inmortal. Kiko cada vez, que todos los años viene a despedirse. Ah, sí. De hecho, creo que estuvo el año pasado, a principios de año, con su circo. Sí. Pero volvemos al tema, ¿no? Por eso yo platico las cosas personales del actor. ¿Hay alguna parte de tu libro donde se hable de los problemas que tuvo con Chespirito o no? ¿Qué problemas? No sé, yo sé que tu papá se fue de la vecindad junto con Kiko a Ajá. Venezuela para ser independientes. Sí. ¿No? Pero no fue mi papá, no fue por una pelea particular con... No. Mira, yo lo he hablado y lo digo siempre. La razón por la que mi papá dejó el programa no fue por un problema con Roberto. Fue por el hecho de que para ese tiempo Roberto ya había empezado un romance con Florinda Mesa. Y Florinda Mesa, con todo el talento que tiene, porque se lo reconozco, es talentosísima, empezó a querer dirigir el programa. Bueno. Y a mi papá eso no le gustó. Ya no era Roberto el que decía, a ver, vamos a poner este micrófono acá. No, Florinda decía, no, vamos a ponerlo acá. Y empezó a querer, a mi papá eso sí, dijo, con permisito, dijo Monchito, y se fue a tomar un cafecito. Y se fue a Venezuela, ¿será que Kiko, no? Estuvo en Venezuela con Carlos Villagrán, que ese es otro mito que dicen que mi papá se salió por apoyar a Kiko. No, Kiko salió por otra razón. Kiko, bueno, por el romance obviamente de Roberto, ¿no? Con... Exacto. Pero mi papá realmente dejó el programa no por un problema, porque inclusive mi papá siguió... pero si sigues siendo exitoso en un problema, ¿por qué te vas a otro, no? A hacer, no sé, una aventura de tu vida. O sea, ¿por qué se sale del programa si tenía tanto éxito? Bueno, yo no sé tú cuánto disfrutes tu trabajo aquí, pero yo siento que si hubiera algo aquí que ya no te hace feliz, ya no estás a gusto, aunque ganes el dinero que ganes, tú no vas a seguir aquí porque ya no lo estás disfrutando. Buen punto. Entonces mi papá por eso salió, no por pelearse, simplemente ya no estaba a gusto y goodbye. Me dicen que has traído el pantalón y... Ah, sí, ¿quieres verlo? El polo de don Ramón. El polo no, el sombrero. El sombrero de... Sí. Uno de los sombreros, precisamente el que usó ya memorabilia. Como independiente con Carlos Villagrán. Wow. Ese es el sombrero, no sé a qué cámara lo Ese es el sombrero de el último sombrero que usó mi papá. Qué locura. Ahí está. Ese es el que paraba lanzando cada vez que le metían un cachetadón. Entre otros. El original era azul y fue el que más usó, ¿no? Pero este ya después lo usó y aquí están, ahí sí, intactos desde que, imagínate, 35 años. ¿Ese es el pantalón que utilizaba Rondamón? Este es uno de los pantalones. Tiene todas las marcas de algunos de los programas porque tiene la pintura, tiene el yeso. Qué locura, ¿no? Imagínate.
¡Qué Esto, locura! quiero avisarte que va a un museo Ajá. pronto Oye, pero en Brasil. discúlpame, pero ni tan pobre Don Ramón tampoco, pues eso es Levi's, etiqueta naranja. Exactamente, y estamos hablando de los años 70. Sí, él usaba solamente, bueno, ahora se convirtieron en Bueno, pantalones más cualquiera, caros. pues decía, ni tan pobre Don Ramón, porque Pero mira, lo que ves, ¿qué crees que sea esta marca? la billetera, Muchos piensan que sí, pero no era su cajetilla de cigarros. tu papá fumaba un Otro montón. tema que yo hablo en el libro. A mi papá lo mató el cigarro. Empezó a fumar desde los 16 años y toda su vida, hasta que murió, ya casi inconsciente, seguía fumando. Es algo muy triste, ¿no? Ahora sí que fue lo que le causó el cáncer. Pero finalmente nos dejó legados y lecciones increíbles. El sentido del humor, jamás pierdas el sentido del humor. Puedes estar pasando dificultades, problemas económicos, emocionales. Te puedes reír de ese problema y buscar una solución creativa, ¿no? Sí, bueno, ese es lo que quisiéramos todos, ¿no? Sí, Lo que quisiéramos todos. Ahora, imagino que en las situaciones más difíciles tu padre nunca perdió esa naturaleza, ¿no? sí, claro, no. Mi papá siempre buscó una manera de solucionar los problemas. ¿Te puedo dar un ejemplo? No sé cuánto tiempo tengamos. No, sí, claro. Bueno, te decía, mi papá, al igual que don Ramón, a veces no tenía para pagar la renta y no lo esperaban 14 meses de renta. Con 2 ya nos tenían que sacar. Pero a veces llegaban los abogados y la mesa que teníamos y los sillones que teníamos, de repente nosotros como niños, imagínate, entran los señores, se llevan la mesa, se llevan las sillas, se llevan los sillones y nosotros como niños impactados, ¿qué está pasando? Bueno, impactante. ¿Qué hace mi papá? Traigan su triciclo, trae la pelota para acá, ponía 2 zapatos tenis acá y nos ponemos a jugar ahora en ese espacio sin estorbos de muebles. Entonces, eso que pudiera haber sido muy impactante para un niño, lo convirtió en algo muy divertido. Mis hermanas con su triciclo, mi papá y yo jugando ahí fútbol en la estancia de la casa. Entonces, ese tipo de cosas hizo mi papá siempre. De un problema, buscar algo bueno. Y creo que es una muy buena lección. Y al final decía, nunca pierdan el sentido del humor. Creo Nunca que es pierdan el importante sentido del destacar humor. eso de quien fue Ramón Valdés o Exacto. Rondamón, que es como lo llamaba el Chavo, ¿no? El personaje creado por Roberto Gómez Bolaño. Tuve la posibilidad de conversar con Roberto Gómez Bolaño, vino acá Qué bien. hace muchos años, antes de que muriera en realidad, para Sí. hacer una obra de teatro junto con Florinda Mesa. Ok. Muy querido. 11 y 12. 11 y 12. Ok. 11 y 12. Qué bien. Qué Que bien. tenía que ver con las partes de su cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue un éxito en México, creo No, que y acá 3 también, años. ¿no? Ajá. Lleno completamente el Teatro San Agustín. Me gustó conocerlo. Qué Tengo bien. un libro firmado por él también. Excelente, qué bien. Bueno, pero hablando de Ramón Valdés y de Don Ramón, el personaje fue peluquero, yesero, carpintero, mecánico, zapatero, fotógrafo, ebanista, despluma pollos, cantante, guitarrista, vende churros, no, hacía de todo, ¿no? ¿De todo? También era promotor de artistas, circos. de circos, ¿no? sí, de todo. Especialista en temas de yoyo. Sí, sí. ¿Ah? También era vendedor de aguas frescas, lechero, repartidor de leña, globero, vendedor de artículos. Esa era de globero. Ese capítulo es sensacional. Sí, sí. ¿No? El chavo le picaba los globos. Ajá, exactamente. Y ahí está esa lista de oficios, una que es la que hacía don Ramón y otra que también hacía mi papá en la vida real. Jardinero, vendedor de churros, maestro de obras, peón, ropavejero, representante artístico de jugadores de yoyo. Ándale. ¿Quién es el representante artístico de jugadores de yoyo. Pero Oye, sí, así hay un programa. Oye, ¿qué épocas tan bonitas, ¿no? Cuando uno era niño no había tanto problema, ¿no? Sí, Hoy nos enfrentamos a problemas diversos. Quisiéramos superarlos lo más rápido posible, la verdad, sí, y generar el menor dolor posible, pero ahí están. sí. Sí, la comedia de Roberto Gómez Bolaños por eso no caduca. Porque no recurrieron ni a la vulgaridad, ni a las groserías. Un poco el bullying, porque sí se ve definitivamente. Pues a Ñoño le hacían bromas al señor Barriga. Pero fíjate que ni siquiera se veía mal, porque era hecho de una manera tan natural, sin ofender, sin rebajar a alguien, que yo creo que por eso sigue vigente y ha hecho feliz a tanta gente. A mí, imagínate, cada persona, ahorita entré, el camarógrafo me dice, oye, ¿eres hijo de Ramón Valdés? Le digo, sí. Pues yo he visto esto. O sea, se emocionan. Yo no soy Ramón Valdés, yo soy su hijo. Pero ves su rostro, ¿no? Y eso me hace muy feliz, que mi papá ya no está y sigue haciendo feliz a la gente. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Me gusta mucho el tema de la cultura, pero sobre todo hablar con personajes tan importantes que cuenten la vida de
de quien en algún momento nos celebró. Es parte de la historia. Sí, claro. Es parte de nuestra vida también. Sí, no, es parte de la ¿Cuántas cultura generaciones han latinoamericana. crecido con tu padre? Casi ¿Todavía 5. siguen Sí, creciendo generaciones con tu siguen padre? y no paran. ¿Puedo mencionar las ferias Sí. donde va a estar el libro? Sí, claro. Bueno, por lo pronto, la segunda Feria Internacional de Chosica, Perú, voy a estar el domingo 26 de noviembre presentando el libro y el día sábado 2 de diciembre. Y la Feria del Libro Ricardo Palma, Miraflores, Lima, Perú. ¿Qué se está ahí ahorita? Ya empezó. Me toca presentar mi libro el día lunes 4 de diciembre a las 3 en el Auditorio Julio Ramón Ribeiro. Pero si no pueden ir a Chosica ni a la de aquí del Parque Kennedy, pueden entrar en la página www.conpermisitodijomonchito.com o marcar el teléfono 995-746-931. Bien, perfecto. Muchas gracias, Esteban, por estar con nosotros el día de hoy, por traernos esta historia positiva, ¿no? Gracias. Emotiva también, que tiene que ver con tu padre directamente. Con permisito, dijo Monchito, que Sí. ese libro que él ha escrito no tiene mucho que ver con el personaje, pero sí con quien fue Ramón Valdés. Esperemos algún día entrevistar a tu primo, a Cristian Castro. Siempre me es esquivo. Vamos a buscarlo. Yo tengo contacto con su representante, pero con él es casi imposible. Bueno, ahora está disperso por el mundo. Sí. Lo último a lo que se ha metido es a tocar metal. Sí, Qué locura, ¿no? Literalmente está manifestando los genes de locura de su papá, porque hace tantas cosas tan No, extrañas. pero ya ponerse a cantar metal. Sí. Y quitarse la ropa en un escenario. No, sí, ¿no? Así, ¿no? No cualquiera. Bueno, así está Cristian Castro. Sí, Otro sí. grande de la música Sí, latinoamericana también. excelente cantante. El romanticismo también. Sí, ¿no? sí, Hecho la voz. verdad que sí. Qué gran voz. Sí. No es por nada. Exitosa. Sí. Fíjate que los Valdés, bueno, mi tío Manuel, el loco Valdés, tiene una voz muy hermosa, eran muy afinados. Hay videos inclusive No, donde... pero llegar hasta los agudos tan altos. Esos agudos. Y mi papá cantaba muy agudo, por cierto. Hay videos donde mi papá canta casi en falsete. Bueno, muchas gracias a Esteban Valdés. Con permisito, dijo Monchito, ese libro.